a empezar a hablar sobre el magnicidio de JFK. Y lo primero que vamos a tratar es el tema del llamado sacrificio del rey. ¿Qué es eso? Bueno, ahora vamos a ver. Tiene que ver con la masonería y con rituales. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, a las 12:30 del viernes 22 de noviembre de 1963. Recibió un disparo en la garganta, otro en la parte superior de la espalda y otro en la cabeza. Lee Harvey Oswald, un empleado del Texas School Book Depository, sospechoso del asesinato, fue arrestado. Él negó haber participado en el atentado y dijo que era un chivo expiatorio. Hay un video al respecto sobre Lee Harvey Oswald, que era un controlado mental y era un agente. Bueno, después de la muerte de JFK, Lyndon Johnson, que fue quien lo sucedió, creó la Comisión Warren para investigar el asesinato. Bueno, Johnson se opuso continuamente a las políticas de Kennedy y las cambió desde el comienzo de su toma de posesión. Además, una de las figuras claves de la comisión fue Allen Dulles, era el ex jefe de la CIA, que había sido despedido por JFK. Eso también lo vimos. Entonces, bueno, por esto y otras razones, la credibilidad y las conclusiones de la Comisión Warren son más que discutibles. Y esta comisión concluyó que el asesino de JFK era Lee Harvey Oswald, un asesino solitario con problemas psicológicos que además era comunista. Y ahí quedó la cosa. Vimos exactamente, remito a ese video donde se explica qué pasó con Lee Harvey Oswald. Bueno, estaba esa historia de que se fue de Estados Unidos, se fue a vivir a Rusia, se casó con una rusa, aprendió el idioma. Bueno, está todo explicado en ese video que, si no, nos haría un video muy largo sobre el tema del asesinato, del sacrificio del rey, que es esto que vamos a mencionar ahora, que es en donde nos vamos a centrar. Bueno, después de esto, la Comisión Warren, la misma Comisión Warren, que cerró diciendo esto de Oswald, surgió una nueva información sobre Oswald que afirmaba que el asesino era en realidad un agente del gobierno. Y varias fuentes revelaron que Oswald estaba en contacto constante con agentes del FBI y la CIA, eso también lo vimos. Y se descubrió que participaba en una organización procomunista en el mismo edificio donde estaban las oficinas gubernamentales. Resultó que Oswald estaba en contacto con el socio de Guy Bannister, David Ferrie. Según Victor Marchetti, asistente ejecutivo del subdirector de la CIA, Ferrie tenía conexiones con la CIA. Y unos días después de que comenzaran las investigaciones para descubrir las conexiones entre David Ferrie y Lee Harvey Oswald, fue encontrado muerto en su apartamento en circunstancias misteriosas. Como muchos otros chivos expiatorios controlados por la élite, Oswald fue silenciado, incluso antes de ir a juicio, y fue asesinado por un hombre que tenía conexiones con la mafia llamado Jack Ruby, que era Jacob Rubinstein. Eso también lo vimos, está en su video pertinente. Bueno, la primera explicación de Ruby para el asesinato fue que la muerte de Oswald habría salvado a la señora Kennedy de volver al juicio. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, surgió la información que sugería que Jack Ruby era en realidad un agente contratado para terminar con Lee Harvey Oswald, ya que su trabajo de chivo expiatorio ya estaba hecho. Finalmente, el comité selecto de la Cámara, creado en el 76 para investigar los asesinatos de JFK y Martin Luther King, señaló que hubo varias brechas de seguridad autorizadas por Ruby para acceder fácilmente a Oswald y dispararle, y eso es obvio y evidente. A él lo entrevistaron a Jack Ruby en el 65 y él dijo en una entrevista, textualmente dijo: la verdad de lo que está pasando nunca ha salido a la luz. El mundo nunca sabrá cómo fueron realmente las cosas.
o mis motivaciones. Las personas que tenían tanto que ganar y tenían un motivo oculto para ponerme en la posición en la que estoy, nunca revelarán los hechos tal como sucedieron. Cuando un reportero le preguntó, ¿son personalidades de alto nivel? El asesino, o sea, Robbie, dijo sí. Bueno, según un artículo del Sunday Times, justo antes de morir, Robbie le dijo al psiquiatra Werner Teuter que el asesinato fue un acto para derrocar al gobierno y que él sabía quién mató al presidente Kennedy. Dijo, estoy condenado, no quiero morir, pero no estoy loco. Fui incriminado para matar a Oswald. Bueno, finalmente él murió de cáncer de pulmón poco después de estas declaraciones en la cárcel. Según el alguacil adjunto de Dallas, Al Maddox, Ruby había sido contaminado con células cancerosas, es decir, se lo habían inoculado. Bueno, si bien obviamente es probable que los detalles específicos que rodean al asesinato de JFK y todos los involucrados permanezcan en secreto para siempre, porque es muy intrincado, pero si uno mira desde un lugar más lejano, lo mira de lejos esto, y ve el panorama completo, las cosas pueden aclararse un poco. Pasó bastante tiempo, pasaron décadas, hubo más datos, hubo nuevas revelaciones, y ya todos sabemos que esto fue patrocinado, digamos, por figuras de alto nivel que utilizan chivos expiatorios para llevar a cabo sus planes. Y finalmente todas las personas involucradas en el asesinato murieron poco después de los hechos. Estas élites, que son las culpables de todas estas cosas, que son las que controlan todo, obviamente nunca van a ser acusados. Pero varios investigadores han demostrado que esto fue más que un asesinato político. Fue un ritual oculto destinado a consolidar el poder de la élite, además de traumatizar a las masas, con el inicio de una nueva era en la historia norteamericana. Y no nos olvidemos de la parte que le tocó a Bush padre, que en ese momento, en el año 63, era oficial de la CIA y estaba ahí, estaba en el lugar de los hechos, incluso participó de la organización. La noche previa al día 22, que fue el día del magnicidio, se hizo una fiesta. Y cabe aclarar que cuando él fue presidente, todo lo relacionado con el asesinato fue clasificado, digamos, como de seguridad de Estado. Y dispuso un tiempo para que eso se pudiera desclasificar, que es en estos años. Creo que una parte venció el año pasado, que tampoco se supo mucho, y así gradualmente. Claro, ellos ya no están en este mundo. Bush, además de todo esto, era el líder de los republicanos de Texas. Era como el garante de los petroleros, que estaban amenazados por Kennedy. Ya sabemos, vamos a hacer un video sobre lo que fue el corto periodo presidencial de Kennedy. Kennedy subió al poder y se puso en contra de todos. Entre los muchos en los que se puso en contra estaban los petroleros. Bueno, el padre de Bush, es decir, Bush abuelo, Prescott Bush, estaba relacionado con los nazis, era alemán también. Venía de una familia de banqueros. Y obviamente pertenecía a la élite. Ya sabemos también, la familia Kennedy es uno de los apellidos que pertenecen a la pirámide. Bueno,
Tienen que ver con muchísimas cosas los Bushies, ya sabemos dónde están metidos, en las logias en las que están. Bueno, resulta que 45 minutos después del atentado, él llama a un agente del FBI para decirle que había un militante republicano que andaba diciendo que iba a matar al presidente en Houston y que él estaba yendo a Dallas para volver al día siguiente a Houston. Es decir, él llama para avisar que va a estar esa noche en Dallas. Y esto tiene que ver con todas esas idas y vueltas que siempre hacen los agentes. Y ahí lo tenemos, a Bush manejando hilos, cuando era agente de la CIA. Después fue jefe, más adelante. Bueno, volviendo a lo que fue la trama y lo que tiene que ver con esto que se dice un ritual oculto, cuando miramos el asesinato de Kennedy a través de los ojos de las sociedades secretas, que le dan gran importancia al ritual, al simbolismo, a la numerología, ahí surgen hechos poderosos e innegables. Según los investigadores ocultistas, la muerte de JFK fue una recreación extrema y a gran escala de una importante mitología de la masonería, que es el asesinato de Hiram Abiff. En la masonería, las iniciaciones para el tercer grado implican la representación ritual dramática del asesinato de su figura más importante, Hiram Abiff, por 3 delincuentes. Al igual que Hiram Abiff, JFK recibió 3 disparos en la garganta, en el pecho y en la cabeza. Durante la iniciación de los candidatos del tercer grado, los masones realizan un drama ritual en el que el candidato interpreta el papel de Hiram Abiff, quien es asesinado por 3 villanos. Eso lo vimos en su momento en los videos sobre la masonería. Bueno, pero voy a leer una transcripción del ritual. Y dice así: nuestro gran maestre Hiram Abiff, exclama él, sin vergüenza. Él es el hombre que quería ver. El candidato entonces es agarrado por la garganta y al mismo tiempo tirado violentamente. Dime la palabra del maestro masón o te mato. Abiff responde: no puedo decírtelo ahora, pero si esperas hasta la reunión de la Gran Logia en Jerusalén, si te considero digno puedes recibirlo, de lo contrario no es posible. El bribón luego lo golpea en el cuello. Abiff luego se dirige a la puerta oeste, donde se le acerca el segundo villano, Jubelo, quien después de la negativa obvia lo golpea violentamente en el pecho. El masón se refugia en la puerta este, donde es abordado por un tercer villano, Jubelum, quien con aún más violencia lo golpea con un martillo en la frente, lo que lo hace caer al suelo. Uno de ellos exclama: ¿qué debemos hacer? Matamos a nuestro gran maestre Hiram Abiff. Esto está en el libro de William Morgan, Ilustraciones de la francmasonería. Bueno, el tiroteo tuvo lugar en Dallas, en Dealey Plaza, a pocos kilómetros de la latitud 33. Este hecho geográfico es primordial en el simbolismo masónico, ya que el grado 33 es el grado más alto alcanzable en el rito escocés de la masonería. Probablemente sea por esta razón que el río cercano se llama Trinity. Considerado el lugar de nacimiento de Dallas, la Dealey Plaza presenta un obelisco, obviamente un monumento masónico, coronado con una antorcha de iluminación, el portador de la luz. El sitio del asesinato de JFK fue por lo tanto extremadamente importante en el simbolismo masónico. Estaba ubicado a 33 grados de latitud, cerca del río Trinity, en Dealey Plaza, un sitio adornado con un obelisco masónico y una antorcha. Dato aparte, digno de mencionar, que es que la primera bomba nuclear explotó exactamente a 33 grados de latitud. Bueno, el lugar se ha llamado Trinity Site y un obelisco masónico ahora identifica el área.
Como para tener en cuenta, ¿no? En el libro Sociedades Secretas y Guerra Psicológica de Michael Hoffman, él dice lo siguiente: el rito de la matanza del rey se llevó a cabo en otro sitio, Trinity, ubicado a unas 10 millas al sur de los 33 grados de latitud entre el río Trinity y el paso subterráneo triple en Dealey Plaza, en Dallas, Texas. Dealey Plaza fue la ubicación del primer templo masónico en Dallas. En ese lugar, conocido durante la era de los vaqueros como Bloody Elm Street, fue asesinado a tiros el líder mundial, también conocido como el Rey de Camelot, el presidente JFK. Una imagen ampliamente publicitada que se ha convertido quizás en el símbolo clave del acertijo de Kennedy surgió inmediatamente después del asesinato: una fotografía de 3 vagabundos bajo custodia oficial que luego fueron liberados e inexplicablemente nunca fueron identificados. Esa fotografía es un acompañamiento ritual a la misa negra relativa a la inmolación ceremonial de un rey, la inconfundible tarjeta de visita que sanciona el asesinato masónico, la aparición de Jubela, Jubelo y Jubelum, los 3 indignos artesanos. Este simbolismo ritual es necesario para el cumplimiento de lo que James Shelby Downard describió en la primera edición de Apocalypse Culture como la intención alquímica de matar al rey de Camelot. El fin último de este asesinato no fue político ni económico, sino mágico. Es el control de la mente soñadora y el control de sus fuerzas. Algo murió en el pueblo norteamericano el 22 de noviembre del 63. Lo llaman idealismo, inocencia o búsqueda de la excelencia moral. La verdadera razón y motivo del asesinato de Kennedy es la transformación del ser humano. La masacre aparentemente aleatoria y sin sentido de un presidente la semana previa al Día de Acción de Gracias, en la que vemos cómo le explota la cabeza gracias a los infames fotogramas de la película Zapruder, es la señal de entrada de la humanidad en lo que David Cronenberg en su Videodrome llamó salvaje nuevo veces. La búsqueda de los 3 asesinos se ha convertido en un viaje hacia arriba y hacia abajo por la escalera de Tim Finnegan, una escalera en la que se da un paso en falso tras otro. Lo que pueden concebir CIA, mafia, anticastro, Castro KGB, es un enigma masónico a años luz. Eso dice Michael Hoffman. Yo agregaría que también fue un asesinato político y económico, porque él se los quería cargar a todos. Bueno, es importante señalar que algunos de los líderes más destacados de la Comisión Warren eran masones de alto nivel. El presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, fue masón grado 33, gran maestre de California del 35 al 36. También fue potentado del santuario de Ames y oficial en 2 logias de rito escocés en Oakland, California. También fue miembro del Bohemian Club, ubicado al norte de San Francisco. Y la Comisión Warren estaba llena de masones. Gerald Ford, Edgar Hoover y Allen Dulles eran masones de grado 33. El propio Zapruder era un masón de grado 32. Y después del asesinato fue elevado al grado 33. Zapruder es quien filmó. Y vamos a hacer un video sobre eso. Y otros masones de alto nivel directamente involucrados en esto fueron Lyndon Baines Johnson y George Bush Sr., ambos masones de grado 33. Después de la muerte de JFK, todavía había miembros de la familia Kennedy capaces de mantener a la familia real, porque así le llamaban, en el poder de Estados Unidos. El primero fue el hermano Robert Kennedy. Tenemos un video sobre Sirhan, que fue quien lo mató, que era un controlado mental también. Bueno, Bob Kennedy tenía el nombre, tenía la apariencia, la experiencia y el impulso para convertirse fácilmente en presidente de Estados Unidos y hacer lo mismo que el hermano. Pero lo eliminaron antes, todavía antes que el hermano, porque ya sabían lo que se venía. Y él fue una parte importante en la presidencia de JFK.
porque fue el fiscal general y era el asesor más cercano que él tenía y ejercía poder sobre todos los gabinetes. Era el número 2. Y cuando falleció, cuando mataron a John, Bobby entró en la carrera para convertirse en el candidato presidencial del Partido Demócrata. Y era una continuación de su hermano, de todo el trabajo de su hermano. Y un poco más también, porque agregaba cosas. Agregaba una política exterior de no agresión, la descentralización del poder, es decir, era una amenaza aún peor. Y terminó como terminó. Pero lo importante de este video era explicar qué es esto del sacrificio del rey. El sacrificio del rey es un ritual masónico y es exactamente lo que se hizo con el presidente el día 22 de noviembre de 1963. Más allá de cualquier explicación que se pueda hacer sobre los hechos policiales, sobre su vida, que lo vamos a hacer en diferentes videos, pero había que explicar qué es esto porque mucha gente habla sobre el sacrificio del rey, y es esto, es un ritual de iniciación masónica que se plasmó en esa calle en Dallas con toda la simbología pertinente. No podía ser de otra forma. Siempre están ahí, siempre encontramos la simbología y esta vez no podía ser distinto, sobre todo con este presidente. Así que vamos a seguir hablando sobre todo lo que hay alrededor de esto, sobre los principales actores de este asunto, porque digamos que los detalles y demás se conocen, no vamos a estar contando exactamente la historia, pero sí vamos a hablar de JFK, de Jackie, de Marilyn, de Zapruder. De Oswald ya hablamos, al igual que Ruby. Así que vamos a ir tocando todos esos puntos para ir conociendo un poco más la historia. Una historia que es más grande de lo que siempre se cuenta.